Muy bien. Eh, Quiero compartir un pensamiento con ustedes antes de comenzar, y ese es que todo lo malo que ocurre en el mundo y lo terrible, ¿no es cierto?, que ocurre a diario, no solo la pandemia, sino que todas las cosas tremendas, malas y terribles que están ocurriendo en el mundo, eh, incluso a cristianos, nos hace desviar la mirada de la bondad y de la misericordia de Dios, que se manifiesta mediante su gracia común a toda la humanidad. Los incrédulos se preguntan, ¿dónde está Dios si existe? ¿Por qué ocurre todo esto en el mundo? Estamos rodeados de tanta maldad, hermanos. La delincuencia, el narcotráfico, la corrupción, tanta maldad. Este mundo está tan lleno de maldad. Y muchos, ¿no es cierto?, insisto en esto, piensan que Dios ha abandonado al mundo, y muchos creyentes incluso olvidan de que nuestro Dios es un Dios de bondad, un Dios de misericordia y un Dios de amor, y un Dios que protege su creación, un Dios que no ha abandonado su creación. Por lo tanto, quiero reflexionar con ustedes hoy día en la gracia común. Y para ello voy a compartir con ustedes el capítulo 9 del Salmo 100, perdón, el versículo 9 del Salmo 145, que dice así: bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Repito, bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Dos cosas importantes que nos revela este salmo. Primero, Dios es bueno para con todos los seres humanos, sin importar quiénes son. Y segundo, la misericordia de Dios es sobre todo, sobre toda obra de Dios. Destaca por sobre todas las cosas su misericordia, su bondad y su amor sobre todas las cosas. La gracia común, hermanos, es distinta de la gracia salvadora. No podemos confundirlo. No produce salvación, en primer lugar. La gracia común no produce salvación. La reciben por igual creyentes y no creyentes. La gracia común no cambia el corazón humano ni lleva a las personas al arrepentimiento. La gracia común no hace eso. La gracia común es la actitud favorable de Dios, la actitud que Dios tiene y que es favorable a toda la humanidad, sin excepción. Y esto se ve reflejado en todo hecho o todo acto de bondad y en el cuidado que Dios tiene sobre su criatura. Ahí en la epístola de Santiago, capítulo 1, 7, nos dice que toda buena dádiva, o sea, la dádiva es algo que, un regalo que se da sin esperar nada a cambio. Entonces, cuando Santiago dice toda buena dádiva, se refiere a lo que Dios da. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto. O sea, proviene de Dios, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por lo tanto, todo lo bueno que pueda ocurrir en este mundo y que tal vez es tapado por todo lo malo que está ocurriendo, pero sin duda podemos ver la gracia, la bondad y la misericordia y el amor de Dios en la tierra todavía. Todo lo bueno viene de Dios. ¿Y cómo se ve reflejada esta gracia común? Primero, a través de la obra del Espíritu Santo. Hay
operaciones del Espíritu Santo que sin renovar el corazón, fíjense ustedes, sin regenerar ni renovar el corazón humano, ejercen una influencia moral que restringe el pecado. Eso es algo que hace el Espíritu Santo a través de la gracia común de Dios. La gracia que Dios reparte a todos los seres humanos por igual. Esa gracia, o ese Espíritu Santo, ¿verdad?, restringe el pecado en la vida del hombre, de todos los seres humanos, y ejerce una influencia en la conciencia y el corazón humano, en lo moral. Influencia el corazón humano. Dice en Romanos 2:15, referente a esto, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos a otros. El Espíritu Santo es quien redarguye al ser humano de todo pecado. Pero no olvidemos, esta gracia común que Dios reparte a todos los seres humanos no es para salvación, no guía al arrepentimiento. Vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, ¿por qué y para qué entonces es esta gracia común? Además, la obra del Espíritu Santo mantiene, mis hermanos, a pesar de todo, mantiene el orden social y promueve la justicia civil en el mundo. Si esto no fuera así, viviríamos en un mundo de caos, en un mundo donde no habría nada, absolutamente nada de justicia. Por eso hay leyes, por la obra del Espíritu Santo, porque Dios pone en el corazón del ser humano hacer estas cosas, y de esa forma el Espíritu de Dios refrena el pecado en la vida del ser humano y en la sociedad. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, nos aclara esto, para que no lo olvidemos. Y dice, porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Esta gracia común de Dios sobre la humanidad, obrando a través del Espíritu Santo, impide que este mundo se corrompa más de lo que está ya corrompido por causa del pecado y de la maldad. Por eso podemos vivir todavía en este mundo. A pesar de todo lo malo, podemos vivir todavía por la gracia del Señor. Esta gracia común también se refleja a través de las bendiciones generales que Dios da a la humanidad. Dios otorga su bendición a todos los seres humanos, a todos, sin distinción, y además lo hace como Él quiere. Veamos lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 33:5. Dice, Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. La tierra está llena de la misericordia del Señor. La maldad y el pecado nos impide verlo a veces. Vemos tanta maldad que nos impide ver la tierra colmada de las bendiciones de nuestro Dios. El Salmo 145:16 también dice, abres tu mano y colmas de bendición a todo viviente, mis hermanos. Dios abre su mano y colma de bendiciones a todos los seres vivos, a todos los seres humanos, no solamente a quienes le seguimos, a quienes somos sus hijos, a todos los seres humanos. Nuestro Señor Jesucristo, referente a esto también, dijo que Dios que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueve sobre justos y sobre injustos. Entonces podemos ver a través de estas bendiciones, ¿no es cierto?, generales que Dios da a la humanidad, cómo esta gracia común se derrama solo por el amor de Dios
a una humanidad que está sumida en sus pecados y que está perdida porque no quiere mirar a su Creador. Hay otros medios también por los cuales podemos ver la gracia común, medios por los cuales Dios imparte su bondad, ¿no es cierto? Y su misericordia. Primero, la revelación o la luz que Dios da de la revelación del mismo. Dios ilumina la conciencia de los seres humanos para revelarse a sí mismo a los seres humanos. Y eso no solo a los cristianos, a todos los seres humanos. Esta luz de la revelación de Dios permite al hombre distinguir entre lo bueno y lo malo. De otro modo, el ser humano no podría distinguir entre qué es correcto y qué es incorrecto. Esta gracia común, por medio del Espíritu Santo, es quien hace experimentar esto al ser humano en su conciencia y en su corazón. Romanos capítulo 2, versículo 14 dice, porque los gentiles, aquellos que no son creyentes, ¿verdad? Aquellos que no están enterados, ¿no es cierto? O no tienen conocimiento de la palabra del Señor, a aquellos se refiere, ¿verdad? Porque los gentiles que no tienen ley, la ley de Dios, naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos. Hay gente que es incrédula, hay gente que es atea, pero sin embargo, ellos obran lo bueno, mostrando, ¿no es cierto?, que la ley de Dios está grabada en sus corazones. El ser humano está programado por parte de Dios con estas características. Y por eso que decimos que esta es la gracia común de Dios que obra en la conciencia humana. En otra cosa importante también, donde podemos ver reflejada la gracia común, a través de las organizaciones y los gobiernos humanos, aunque no nos guste esto. Yo sé que a muchos de mis hermanos, incluso los que estamos aquí presentes, yo sé que a muchos no les gusta esto, pero debemos decir toda la palabra del Señor, ¿verdad? Las potestades de esta tierra, queridos hermanos, son ordenadas por Dios y eso no lo podemos cambiar. No podemos opinar lo contrario. Todas las autoridades de la tierra han sido ordenadas por el Señor, puestas por Dios. Así lo especifica claramente la palabra de Dios y extensamente habla acerca de esto. Romanos capítulo 13 dice, toda alma se someta a las potestades superiores de Dios, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios, resiste. Ojo con esto, cuidado. ¿Cuántas veces nosotros resistimos a las autoridades, ¿no es cierto?, porque no son acorde a lo que nosotros pensamos? De cualquier lado que sea. Así que el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios resiste, y los que resisten, ellos mismos ganan condenación para sí. Porque los magistrados no son para temor al que bien hace, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es ministro, ojo con esto, porque es ministro de Dios para tu bien. Mas si hicieres lo malo, teme, porque no en vano lleva el cuchillo, porque es ministro de Dios, nuevamente lo dice, vengador para castigo al que hace lo malo. Yo sé que esto muchas veces no nos cae muy bien, ¿verdad? Pero Dios establece esto y nos enseña esto.
que todos los gobernantes, y no solamente las potestades que hay en la tierra, han sido puestas por el Señor, ordenadas por Dios. Hay algo que nos hace resonar nuestro oído a veces y no nos suena bien. Y es que decimos entonces, ¿por qué la delincuencia, el narcotráfico, los homicidios, la injusticia, la corrupción de toda índole, corrupción política, etcétera, a todo nivel? ¿Por qué? No debemos dejar de lado algo importante. Esta gracia común, ¿no es cierto?, la cual obra el Espíritu Santo en todos los seres humanos, advirtiéndole lo que es bueno y lo que es malo, obviamente ejerce más influencia en unos que otros. No podemos saber por qué. Dios lo sabe, porque de Dios son los planes, pero es así. Por lo tanto, estos magistrados o estos gobernadores o estos gobernantes que describe la palabra del Señor, que han sido ordenados por Dios, sean buenos o sean malos, ¿verdad?, nos habla también acerca de esta gracia común de parte de Dios, que es el castigo y la recompensa. El castigo y la recompensa, hermanos, ayudan a mantener una buena moral. Aunque muchas veces la sociología o la psicología diga lo contrario, pero la palabra de Dios así lo especifica y así lo ha comprobado a través de los siglos. Aunque la sociología y la psicología moderna digan lo contrario. El castigo y la recompensa ayudan a mantener una buena moral. ¿Por qué? Porque los castigos refrenan los impulsos pecaminosos y la recompensa estimula a hacer lo bueno y lo justo. Y son principios que nos enseña la palabra de Dios, el castigo y la recompensa, porque Dios lo hace y Dios lo practica. Por lo tanto, también es parte de la gracia común, el castigo y la recompensa. Por eso dice la palabra del Señor, si la autoridad, ¿no es cierto?, ejerce mal su gobierno o, o, o actúa como vengador, lo hace, ¿no es cierto?, porque Dios lo permite a través de su gracia común, y Dios guía los destinos de la humanidad hacia donde Él, ¿verdad?, quiere. Ahora, el efecto de la gracia común. Primero, el efecto que produce esta gracia común, en primer lugar, es que aplaza el juicio, no lo anula, lo aplaza nomás, ¿verdad? No lo detiene definitivamente, lo aplaza. Dios le da tiempo más que suficiente al pecador para que el pecador se vuelva a Él y se libre de la sentencia de muerte por causa de su maldad y de su pecado. Romanos 2:4 dice: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad o su generosidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento? Entonces, tenemos, ¿verdad?, el aplazamiento del juicio. Dios guía al pecador al arrepentimiento sin duda. Así lo dice la palabra del Señor. Segunda de Pedro también dice: el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. He escuchado tristemente en boca de creyentes fieles decir: ¿por qué el Señor no viene? Yo creo que el Señor no va a venir. Qué triste escuchar eso, ¿verdad?, de boca de un creyente fiel. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. Vemos el aplazamiento de un juicio por la misericordia de Dios, porque Dios es misericordioso y quiere que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, otro efecto, ¿no es cierto?, de esta gracia común es el refrenamiento del pecado. La gracia común restringe la corrupción del pecado. Pero tanto en el hombre, ¿no es cierto?, como en la sociedad. Esta gracia de Dios, el Espíritu Santo, restringe el pecado en el ser humano, en la conciencia humana, en el corazón humano, pero también lo restringe en la sociedad y en el mundo entero. No para salvación, no guía al arrepentimiento, sino que Dios detiene la corrupción en el mundo por su bondad. Génesis, capítulo 20, versículo 6, registra las palabras que Dios da al rey Abimelech después que tomó a Sara, la mujer de Abraham, sin saberlo. Y dice así, fíjense ustedes. Y díjole Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, que has actuado bien. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití que la tocases. Entonces vemos cómo Dios también refrena el pecado, ¿no es cierto?, en el ser humano. Y en Job, ¿no es cierto?, también podemos leer en Job capítulo 2, versículo 6, donde dice: y Jehová dijo a Satán, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. O sea, no toques su vida. No puedes tocar la vida de Job. Dios no permitió que la vida de Job fuera tocada por Satanás. Aunque el Dios de este siglo, ¿verdad?, solo puede actuar dentro del margen que Dios se lo permita. Satanás puede actuar en este mundo. Y por eso podemos ver tanta maldad en este mundo. Pero Satanás actúa en el margen que solamente Dios le permite que actúe. Nada más. Y otra cosa donde podemos ver reflejada también la gracia común es a través de la moralidad humana. Y la religiosidad también, pues, mis hermanos. También podemos ver reflejada la gracia común. Es por la gracia común que el hombre retiene algún sentido de verdad, que no está equivocado absolutamente. Vemos cómo los filósofos griegos buscaban la verdad. Andaban por ahí muy cerca, pero nunca la encontraron. Pero esta gracia común permite que el ser humano retenga de algún modo algún grado de verdad en su vida, algún grado de bien también, y algún grado de belleza, de apreciación de la belleza. Muchas personas muestran un deseo genuino, ¿no es cierto?, y verdadero, de moralidad exterior. Hay mucha gente que le preocupa el actuar bien, el comportarse bien. Hay mucha gente moralista en este mundo y que quiere actuar bien. Eso es parte de la gracia común. Es porque Dios a través del Espíritu Santo está orando para que la corrupción y el pecado no siga su curso avanzando cada vez más y más y más hasta tapar por completo la humanidad. Y por último, este efecto, ¿no es cierto?, de la gracia común lo podemos ver en el beneficio de todo nuestro planeta. El beneficio que Dios otorga a toda tierra, a todo ser humano. El Salmo 145, versículo 8, dice: todos los seres humanos, dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia, bueno es Jehová para con todos, y su misericordia
sobre todas sus obras. Todos los seres humanos entonces reciben alguna de las innumerables bondades y misericordias de Dios. Ningún ser humano podría decir, yo nunca he recibido nada de Dios. Dios hace llover sobre justos e injustos. Hace que la tierra produzca para buenos y para malos. El amor de Dios es inagotable, es infinito. No podemos encasillarlo. Por lo tanto, estimados hermanos, no permitamos que todo lo malo que está ocurriendo en el mundo y todo lo terrible que ocurre en este mundo y en esta sociedad que nos rodea y que obviamente en algunos momentos nos aflige, pero que no nos nuble, que no nos turbe el corazón y que no nos impida ver esta gracia común que está derramada por toda la tierra, en todas partes, en la vida individual de cada persona, en la sociedad, en los gobernantes, en las instituciones, por todos lados. Podemos ver el amor de Dios que se refleja, ¿no es cierto?, a través de esta gracia común. Si no fuera así, no podríamos vivir en este mundo. Gracias a Dios, que Él no ha dejado su creación ni a su criatura. Que el Señor les bendiga.